La palabra que voy a dar en este momento se llama: tú eres como el anillo que yo uso al sellar, porque yo te escogí, dice el Señor. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús y que sea el Espíritu Santo entregando esta palabra a tu vida. Amén. En esta hora. Gracias, Padre amado, por esta madrugada, Señor, que me has permitido, Señor, estar escudriñando, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que tu palabra es como un espejo a nuestra vida y que tú escudriñas lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, Padre. Gracias por todo lo que has estado haciendo, Padre, en estos días. Gracias, Señor Jesucristo, por hablar a nuestra vida. Aleluya, que lo que vaya a decir, Padre, que sea conforme a tu espíritu y que no sea conforme a mi carne. Amén. Dios bendiga, amén. Buenos días, amén. Que el Señor les bendiga en gran manera. Quiero dar esta palabra en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo el día de ayer me mostraba algo, amén. Yo estaba recostada, amén. Eran como, yo creo que como las 7 de la mañana. Ayer el Señor en la madrugada me había dado una palabra, donde la palabra dice: buscad el reino y mi justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Pero cuando yo me fui a dormir no terminé la palabra, sino que solo la estuve leyendo. Amén. Y bueno, yo me quedé con eso, ¿verdad? Porque me decía el Espíritu Santo: quiero que escudriñes sobre buscar el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, cuando yo me duermo, eran como las 7 de la mañana, el Espíritu Santo me levanta y me dice el Señor: el postrer tiempo será mayor que el primero. Ahora, ¿por qué toco los dos temas? ¿Por qué toco esos dos temas? Porque ahorita que yo estaba escribiendo la palabra que el Señor me estaba dando, que el postrer tiempo será mayor que el primero, y hacer el reino su justicia, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿cuál tema doy? ¿Cuál tema tú quieres que dé? ¿O qué quieres que yo le hable a tu pueblo? Y me decía el Señor que buscara en el libro de Ageo, porque si tú ves en esta palabra donde dice el postrer tiempo será mayor que el primero, podemos hablar sobre dos personas, sobre Job y sobre Ageo. Pero el Señor me decía: quiero que te vayas al libro de Ageo y que escudriñes lo que hay ahí. Entonces, al yo profundizar con esta palabra, me llevaba, hermanos, es que Dios es tan hermoso. Esta misma palabra me llevó a la misma, amén, que era haciendo el reino y su justicia, amén, y lo demás vendrá por añadidura. O sea que el mismo tema concuerda, pero yo no sé, ¿verdad? Yo alabo al Señor porque ayer yo me dormí tipo, creo que eran 4 de la madrugada, y a las 7 en punto, después de que yo había escudriñado la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo me levanta y me dice: el postrer tiempo será mayor que el primero. Y yo me despierto y yo me quedo: Padre, ¿cómo no entiendo? Le dije yo: el postrer tiempo será mayor que el primero. Amén. Para yo poder escudriñar esta palabra, hermanos, primero me tuve que ir a la introducción. Si tú te vas al libro de Ageo, capítulo 1, en el capítulo 1 habla sobre que el pueblo de Israel había dejado el templo de Dios en segundo plano, y ellos comenzaron a construir, aleluya, sus casas, a hacer sus cosas, y el templo de Dios lo dejaron en segundo plano. Entonces les vino escasez, les vino calamidad, les vino destrucción. Dice que todo lo que ellos tenían, nada les prosperaba. Entonces el pueblo se afligió, y aún los sacerdotes se afligieron y comenzaron a consultarle a Dios qué era lo que estaba pasando, por qué esa escasez, por qué esa calamidad. Pero ellos no se acordaban que habían dejado el templo de Dios en segundo plano.
pues es la introducción, ¿verdad? Porque antes de yo leer, yo le dije al Señor, antes yo quiero hacerte una pregunta. Porque antes uno, hermano, de poder llegar al postrer tiempo será mayor que el primero, uno se pregunta, ¿y qué sucedió en el tiempo antiguo? Para que el Señor dijera esto. Porque dice el Señor que el tiempo de la gloria, le decía al pueblo, mira cómo era el tiempo de la gloria, mira cómo era ese tiempo cuando tú te sometías, cuando mi pueblo se sometía, cuando mi pueblo buscaba mi presencia, cómo se derramaba mi gloria sobre el templo. Pero ahora cuando ellos, ¿verdad?, llegan a ese lugar, dice que ellos dejaron el templo de Dios en segundo plano. Amén. Yo no sé cuántos Dios los ha llamado, a cuánto Dios les ha hecho un llamado fuerte y les ha dicho, por ejemplo, yo te haré profeta a las naciones, o yo te entregaré las naciones a tu vida. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la promesa que Dios ha entregado a tu vida? Tú te puedes recordar la primera vez que tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. Tú te puedes acordar de qué fue lo que el Señor te prometió, la visión que Dios te entregó. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás cumpliendo la visión que Dios te entregó? ¿Estás cumpliendo con el llamado que Dios te entregó? ¿O has dejado el llamado en segundo plano? Hay personas que Dios las llama para trabajar en su reino. ¿Cómo así? Hay personas que a Dios les demanda más para que trabajen en su reino. Por eso dice la palabra, hacer el reino y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Pero si tú no haces el reino de Dios y su justicia, no te van a venir las añadiduras. Porque hay personas que han sido marcadas con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que te marcó a ti? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Para qué Dios te llamó? ¿A dónde tú tienes que ir? Tal vez te has desenfocado de ese propósito. ¿Cuál fue la promesa que Dios te entregó? Aleluya, cuando te llamó por primera vez. Tal vez en algún momento tú cumpliste esa promesa, porque mira, cuando uno llega a los pies de Cristo, uno lo primero que hace es querer predicar. Yo me recuerdo cuando yo acababa de recibir al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo comenzó a hacer una transformación en mi vida, yo quería predicar, yo quería agarrar el micrófono y ponerme a predicar. Claro, no estaba preparada, pero hay un deseo, hay un anhelo por servir a Dios. Hay una, se puede decir así, una cosquillita aquí adentro que lo mueve a uno a servir a Dios. Pero con el tiempo, conforme fuiste caminando, ¿verdad?, en el camino del Evangelio, te fuiste enfriando, tal vez porque muchos no creyeron en ti, tal vez porque otros, ¿verdad?, con tal de levantarse ellos te bajaron a ti de nivel, y muchas cosas pudieron haberte sucedido en el camino. Pero yo quiero decirte en esta hora que Dios te está llamando. Sabes, el Señor, ahorita que yo estaba platicando con Él y estaba anotando esta palabra que el Señor me daba, yo miraba a Dios como un libro y me decía, Jesús, este es el libro que yo tengo para mi pueblo. Por ejemplo, Antonia Beatriz, Denis Armando, yo no sé cuántos más están conectados, pero Dios tiene un libro con tu nombre, de lo que tú vas a hacer en este lugar, de lo que tú vas a hacer, aleluya, en esta tierra. Porque tú estás en esta tierra con un propósito, hay un llamado para tu vida, hay algo que Dios te ha puesto en el corazón que tú cumples. Yo no sé cuántos se acuerdan, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo acababa de recibir a Cristo en mi corazón, Dios empezó a ponerme en sueños donde yo miraba de que cazaba peces, amén, o tiraba las redes y los peces, yo los cazaba, los atraía, y yo decía, wow, qué montón de peces de diferentes colores. Los peces representan las almas que tú vas a ganar en el Señor. Amén. Entonces hubieron sueños, hubieron propósitos, visión que Dios te entregó. Pero quizás llegó un momento en el que tú te desenfocaste de esa visión, en el que tú te apartaste de esa visión.
Y entonces tú comenzaste a poner tus propios deseos, comenzaste a buscar tu propio camino y te olvidaste del templo de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros, este cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo pueden creer? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por cuanto somos templo y morada del Espíritu Santo, tenemos que guardarnos para Dios. Pero yo no sé si en el camino te has ensuciado, tal vez tengas alguna manchita en tu vestido o en tu vestuario, ¿verdad? Del varón, amén. Tal vez hay alguna mancha que no te deja avanzar, que no te deja prosperar, que no te deja caminar en su presencia. Y tal vez tú has dicho, ya no es lo mismo como antes, ya no oro como antes, ya no ayuno como antes, ya no busco su presencia como antes. Pero hay algo que no te está permitiendo que tú busques la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que mientras nosotros buscamos de su presencia, aleluya, mientras nosotros nos enfocamos en su presencia y en el llamado de Dios, dice la palabra que Él va a traer las añadiduras. Amén. Vamos a leer, amén, la palabra en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, amén. 10, aquí lo tengo yo. Dice la palabra del Señor así: el Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido, aleluya, y te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no pediste, riquezas y fama, son las añadiduras. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos, mis mandamientos, como lo hizo David tu padre, también te daré una larga vida. Mira qué bonito lo que Dios habla en ese texto, de que si nosotros cumplimos, obedecemos y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, vamos a tener larga vida sobre esta tierra. Hay una promesa. La promesa es que Cristo pronto viene por su iglesia. Amén. La promesa es de que nosotros seamos salvos por la gracia de Él. Pero muchos se han desenfocado de esa promesa, muchos se han apartado de esa promesa, muchos ya no están buscando a Dios como antes, porque han puesto primero sus deleites. Mira, tal vez tú te sientes en este momento, yo no sé por lo que estés pasando, pero tal vez tú te sientes en este momento en una angustia, en una aflicción, y tú dices, yo no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué me está pasando esta situación, no sé por qué tengo esta enfermedad, no sé por qué tanta escasez a mi vida, no sé por qué todo lo que emprendo no me sale, no sé por qué el negocio que pongo no me sale. Dice el Señor, ponedme primero a mí y lo demás te será añadido. Amén. Pongamos primero a Dios, pongamos primero, aleluya, sus sueños. A veces tenemos que dejar morir nuestros sueños para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí están dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuándo le decías eso cuando tú estabas tiernito en la fe? Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy yo. Si alguien no quiere ir, yo iré por ti. Pero hoy ya no haces eso. Hoy ya no levantas tus manos y le dices, Señor, aquí estoy. Hoy mejor te sientas en la silla de atrás. Ya no te vas para la de adelante a escuchar la palabra. Hoy te quedas atrás. Ya no vas al culto con un enfoque. Amén. Porque mira, algo que decía un pastor, donde hay un enfoque también hay un desenfoque. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en Jesús, el diablo va a querer desenfocarte con los deleites, con las cosas de este mundo. Pero si tú te enfocas en Jesús, en el propósito, en el plan que Él tiene para tu vida, entonces dice la palabra que lo demás será añadido, lo que le dijo al rey Salomón.
Si tú te enfocas en lo mío, si tú haces mi voluntad, si tú me obedeces, Salomón, entonces lo demás te será añadido. Lo que no me pediste te lo voy a entregar. Pero el problema está que a veces hay personas, y yo he visto mucho eso en las redes, que hay personas que se enfocan en los ratings, se enfocan en que aquel predicó mejor, aquel no predicó mejor, y se están tirando uno con otro. ¿Sabes? El diablo se está burlando de eso hoy en día. Porque ese es el enfoque de esas personas, estar vituperando a otros para ellos ser exaltados. Y esa fama no viene de parte de Dios. La fama que Dios da es que uno la tiene sin pedírsela a Dios. Dios te la da por gracia, Dios te la da porque tú estás haciendo su voluntad, Dios te la da porque tu corazón está alineado con el de Él. Y hay muchos hoy en día que le están trabajando al Señor, pero ya no se comunican con el que le regaló los dones, con el que le activó los dones, sino que están trabajando en la reserva. Y hay un problema muy grave cuando nosotros no tenemos una comunión con el Señor. Cuando nosotros nos apartamos de su presencia, cuando nosotros nos olvidamos del templo. Y aquí no solamente Dios te está hablando de un templo físico, amén, sino que también de un templo espiritual. Amén, porque dice la palabra que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Aunque a mí me decía el Señor, hay pastores, oigan bien, que yo los he llamado a ser templos, amén, porque Dios les ha dado la orden para que construyan, para que hagan, pero por A o B motivo no lo han hecho. Entonces hoy es el tiempo en el que el Señor, yo no sé quién está aquí o quién va a ver esta palabra, pero es el momento en el que el Señor te está diciendo, llegó tu tiempo en el que tú tienes que construir, en el que la promesa se va a cumplir a tu vida, pero tienes que obedecer a cada cosa que yo te ordene, a cada cosa que yo te diga. Hazlo conforme a mi voluntad, no conforme a la tuya. Si tú comienzas a caminar conforme a la voluntad de Dios, y escúchame bien, a oír al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo te está ordenando, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Amén. Pero el problema está que a veces buscamos primero las cosas de este mundo, buscamos la riqueza. A mí me ha estado pasando una situación, se puede decir, algo en mi salud, yo así lo voy a decir, algo en mi salud. Y yo ayer le hacía una pregunta al Señor, pero en medio de mi dolor, en medio de mi dificultad, yo comencé a adorar a Dios. Y yo le decía al Señor, no importa, yo te voy a adorar, porque es tu voluntad que me pase esto, es tu voluntad, y yo tengo que aprender a aceptar también la voluntad de Dios, aunque a veces el sufrimiento sea doloroso para nosotros. ¿Por qué? Mira, cuando yo estaba hablando con el Señor, después me fui a bañar, ¿verdad? Regresé al baño, regresé al cuarto. Cuando yo regreso al cuarto, Satanás me habló. Satanás se me presentó y me dice, ve al hospital y dile a los médicos que el Dios a quien tú sirves no te ha podido sanar. Y yo solo me quedé así, yo le dije, el Señor te reprenda, Satanás, porque yo sé que mi Redentor vive y yo sé que mi Dios me va a sanar. Cuando yo dije esa palabra, automáticamente empecé a sentir liberación. Amén. Y lo que Dios cumple, Dios lo termina. Lo que Él te ha dicho, cada palabra que Él te ha dicho, si Él te ha dicho yo te voy a sanar, solo créelo, confiésalo con tu boca, porque eso se hará. Amén. Pero tienes que creer a la promesa que Dios te ha entregado. El problema está que a veces buscamos alternativas. Yo no te estoy diciendo con esto que no vayas a un hospital, sino que le creas a Dios. Amén, que le creas ante la medicina, ante cualquier cosa. Créele a Dios ante cualquier circunstancia. Ponlo en primer lugar a Él y ya vas a ver cómo Dios te va a ir correspondiendo conforme a tu fe. Yo lo pude experimentar el día de ayer. Yo lo pude experimentar cuando yo estaba sentada en la cama.
Y yo le dije, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y ahí me empezó a ministrar Satanás. Porque mira, el objetivo de Satanás es que tú y yo neguemos al Señor. Es que tú y yo blasfememos en contra de Dios. Es que tú y yo nos desenfoquemos de ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque no es cuando Satanás diga que te vas a morir. Es cuando Dios dice que te vas a morir. Si Dios da el punto y final, agarra el anillo y pone el sello, hasta ahí llegó. Pero si Dios dice, yo tengo una promesa para ti, las naciones te esperan, tú eres profeta para mí, yo te voy a usar grandemente, tú tienes que enfocarte en ese propósito, tú tienes que enfocarte en lo que Dios está haciendo a tu vida. No te desenfoques, no te desenfoques al llamado de Dios, no te desenfoques a lo que Dios quiere hacer. Porque sabes, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y el primer plan es la salvación. Ese es el primer plan, que tú y yo seamos salvos por la gracia de Él. Porque Él fue crucificado, Él murió, Él bajó, aleluya, a traer esa llave. Se la quitó a Satanás. Y hoy dice la palabra del Señor que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si Él venció la muerte, nosotros también vamos a vencer la muerte. Vamos a vencer cualquier circunstancia, cualquier problema que se ponga al frente de nosotros. Pero si nosotros no creemos en las promesas, en lo que el Espíritu Santo, mira, hay cosas mínimas, pequeñitas que el Espíritu Santo te va a hablar a tu oído y te va a decir, quiero que hagas esto. Y si no obedeces a esa cosita pequeñita, el Espíritu Santo se va a ir contristando, se va a ir entristeciendo. Y de repente ya no vas a escuchar la voz del Espíritu, porque Él se contrista. Así que hoy llegó el tiempo en el que tú tienes que obedecer a Dios. Vamos a leer el libro de Mateo, aleluya. Mira lo que dice la palabra. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón y los deseos de tu corazón. Dice, tu ojo es una lámpara que da luz a todo tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, amén. ¿Cuántos tienen ojo bueno? Cuando tu ojo es bueno, dice, tu cuerpo también lo será. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. ¿Cuántos tenemos ojos buenos? Amén. Que cuando venga la tentación, reprender al diablo mentiroso. Amén. Estos son los ojos buenos. Si nosotros tenemos ojos buenos, entonces vamos a hacer luz en medio de la oscuridad. Amén. ¿Y cuántos somos luz en medio de la oscuridad? Que levantemos la mano. Amén. Y digamos, somos luz en medio de la oscuridad. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Amén. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es la oscuridad. Aquí es donde el Señor habla, ¿verdad? Que tenemos que dejarnos aconsejar. Mira, el Espíritu Santo es tan hermoso. El Espíritu Santo es un ser tan lindo que Él te va a decir en privado lo que está malo de ti. Y Él va a decir, mira, esto y esto no me place, o te lo va a mostrar en un sueño. Hay personas que Dios les muestra unos sueños bien bonitos, amén, y que Dios te muestra qué es lo que está malo. Ahora, si tú obedeces en cambiar esas áreas que el Espíritu Santo te está haciendo, te va a ir bien, amén, el Señor te va a bendecir en gran manera. Pero si no queremos obedecer, mira lo que pasa después. El Señor manda a sus profetas, manda a sus siervos a que te hablen y a que te digan esto y esto no está bien y no me agrada el camino que estás agarrando. Y si tú ya no quieres obedecer a la voz
de sus profetas, entonces ahí es donde viene un juicio de parte de Dios, o una vara, una disciplina grande. Amén. Pero yo creo que no queremos llegar a eso, ¿verdad? Sino que vamos a obedecer. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno o amar al otro. Será leal a uno o despreciar al otro. No se puede servir al dinero y a Dios. Amén. ¿A quién vamos a servir? A Dios. Amén. Aleluya. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tienen suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida o el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso en todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, que Él cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe, dice el Señor. Mira, yo sé que no es fácil estar en una situación económica difícil, que tú sientes que no tienes que darle de comer a tus hijos, que tal vez hay una deuda grande, que tal vez tienes que pagar la casa y tantas cosas, tantas aflicciones, pero dice la palabra, cada día tiene su afán. Te voy a dar un consejo que yo he estado haciendo últimamente. Todos los días antes de acostarme yo le digo, Padre, tú conoces la carga que yo llevo. En esta noche yo deposito todas mis cargas en ti y yo me voy a ir a acostar feliz. Amén, porque dice la palabra del Señor, hermano. Mira lo que dice. En paz me acostaré y asimismo me levantaré. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, declara esa palabra. Yo hoy descanso en ti, Señor, esta noche. Hoy no quiero acostarme con estas cargas, porque mira, a veces cuando uno se acuesta con cargas, no puede ni dormir, no concilia el sueño. Estás pensando toda la noche que qué va a suceder. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, no, hombre, hermano, es algo maravilloso, porque, ¿sabes? Puedes dormir bien, puedes conciliar tus sueños, empiezas a ver las cosas de diferente manera. Él sabe, los que tienen negocio, ¿verdad? Él sabe por qué este día no vendiste, tal vez mañana va a ser un día mejor, pero levántate declarando que aunque tal vez el día anterior fue difícil, levántate declarando el siguiente día, bueno, Padre, tu palabra dice que tú me vas a bendecir, amén, y que a los que te aman a ti todas las cosas le ayudan a bien. Entonces declara esa palabra, declara lo que el Señor te ha prometido. Si el Señor, mira, te voy a explicar algo que el Espíritu Santo me explicaba el día de ayer. Cuando el Señor da una promesa, ¿sí?, esa promesa va a ser perseguida por el mundo espiritual. ¿Cómo así? Si Dios te dice a ti, por ejemplo, Carmen Elena o Reina Castro, tú vas a ser predicadora, tú vas a predicar en mi viña y yo te voy a preparar. El diablo escucha la promesa. Ay, a esta le dijeron que va a ser predicadora, pero yo no la voy a dejar. Y te va a poner tropiezos, te van a venir dificultades, porque el propósito de Satanás es que tú te desenfoques de tu llamado, es que tú te desenfoques de lo que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra que aunque pase, oye bien, por las aguas no me ahogaré, y aunque pase por el fuego no me quemaré. Porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, amén, me podrá separar del amor de Dios. ¿Cuántos creen que nada te va a separar del amor de Dios? Pero todo está, y lo que mi niña decía, igual mi esposo la vez pasada que hizo el reel, decía, la fe, hermano. Mira, si tú tienes poquita fe,
es tiempo que le comiences a pedir al Señor fe, porque la fe es la que va a mover la montaña. La fe es la que va a mover ese incircunciso que te está atacando. Esa fe tienes que activarla en el nombre de Jesús. Hay personas que están peleando con doble pensamiento, en que le creen a Dios y de repente viene un pensamiento de Satanás y comienza Satanás a pelear. Mira lo que te decía yo que me pasaba ayer. Me senté en la cama después de bañarme y me decía Satanás, ve al hospital y dile, oye bien lo que me dijo, y dile a los médicos que el Dios al que tú sirves no te sana. Y ellos sí te van a sanar. Y yo le dije, Satanás mentiroso, el Señor te reprenda, le digo. Porque yo sí he visto la mano de Dios sanando mi vida. Y si lo he visto una vez, lo voy a volver a ver otra vez. Y lo voy a volver a ver otra vez. Y no importa cuántas veces Satanás me tire para quererme matar, siempre Dios nos va a sacar en victoria. Siempre Dios nos va a dar la victoria. Todo está en que tú le creas a Él. Que si Él lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer otra vez. Pero no te rindas de creer. Aumenta esa fe en el nombre de Jesús. ¿Y cómo vas a aumentar la fe? Orando, teniendo una intimidad con el Señor. Hay personas que están peleando, como te decía, con doble pensamiento y están peleando con la oración. Porque mira, el diablo ha puesto un espíritu de pereza para que la gente no ore, para que la gente se desvíe del propósito, para que la gente se aparte de Dios. Y hay una pereza acompañado con debilidad, ¿sí? Pero poder hay en tu boca. Yo te lo digo porque yo lo he vivido. Poder hay en la boca cuando tú comienzas a reprender y a decir, yo reprendo todo espíritu de debilidad en el nombre de Jesús, o todo espíritu de pereza, o con lo que estés peleando en el nombre de Jesús se va. Tal vez en el momento no vas a sentir el alivio, pero sí, conforme a tú te vayas metiendo a la oración, vas a ir viendo el cambio. Y de repente Dios va a poner algo en tu corazón, va a poner un fuego en tu corazón que te va a gustar orar. Tú vas a querer ir a la presencia y no vas a querer salir de ese cuarto. Va a llegar la hora y vas a decir, oh, me tengo que ir a trabajar y me falta tanto para ir a trabajar, pero tú quieres estar en la presencia de Dios. Vas a ir en el carro cantando alabanza, porque no vas a querer salir de esa presencia. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo, aleluya, quien renarguye los corazones. Y el Señor te está renarguyendo y te está diciendo, aleluya, cuida mi templo. Cuida el lugar, aleluya, santo. ¿Cuál es el lugar santo, hermano? Somos nosotros, es este cuerpo, amén, que le pertenece a Cristo Jesús. Claro que hay, como te decía, hay momentos que Dios le va a decir a pastores, a ministros, por ejemplo, hay misioneros que Dios ya no los quiere como misioneros, sino que los quiere como pastores y están huyendo del llamado de Dios. Están huyendo de lo que Dios quiere hacer con ellos, porque ya pasó el proceso o el tiempo de misionero. Ya pasó ese tiempo. Hoy Dios te va a llevar a una nueva gloria. Pero para tú poder llegar a esa nueva gloria o alcanzar el nivel que Dios quiere que tú llegues, tienes que obedecer. Dios te está llamando a ser pastor. Entonces comienza a obedecer lo que Dios te está diciendo. Obedece a lo que Dios te está hablando. Si Dios, digamos, tú estás como profeta, amén, y Dios te está diciendo, yo quiero que tú vayas como misionero, amén. Dios va a ocupar siempre tu don de profecía, pero quiere que tú salgas como misionero a otros países. Entonces obedece, pero hay personas que no quieren, porque se quedan estancados en su mismo círculo. Cuando yo estudiaba le decían zona de confort. Tenemos que salir de la zona de confort y obedecer a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Amén. Ayer, como te decía, mira, el Señor me hablaba y me decía, me hablaba sobre esto, me decía, hacer el reino y su justicia y lo demás vendrá por... Amén, Padre, voy a escribir esta palabra porque el Espíritu Santo, toda esta palabra, hermanos, que tengo acá, el Espíritu Santo me la da en la intimidad. Y yo, amén, Señor, la voy a escribir. Cuando la empecé a escribir, aleluya, me dormí como eso de las 3, las 4 de la mañana.
A las 7 en punto me estaba levantando el Espíritu Santo y me dijo, el postrer tiempo será mayor que el primero. Y yo, amén, Padre, le dije, voy a buscar esa palabra, voy a ver dónde se encuentra. Y encontré 2 personas que se la dijeron a Job y a Geo se la dijo al pueblo. Amén. Y yo le dije, Señor, dime dónde me voy, a qué versículo. Y me dijo el Señor, te vas a ir a Geo. Amén. Porque hay personas que se han desviado del propósito. Ya no quieren obedecer a Dios y se han olvidado del templo y han puesto en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Y Dios te está llamando en esta hora y te está diciendo de que Él quiere, aleluya, que tú tomes, aleluya, Kenda y Amanso Queiro, su llamado. Porque hay un sueño que Dios colocó en tu vida. Mira José fue llamado con un propósito, pero ese propósito, ese sueño que Dios puso en su vida, hizo que lo persiguiera porque Satanás no quería que se cumpliera. Satanás lo que quería era que Israel muriera, porque Satanás sabía que venía sequía más adelante, que venía una hambruna para la tierra. Entonces, el propósito de Satanás era que José no llegara a hacer lo que Dios había dicho. Pero José se enfocó. Mira cuántas veces lo metieron a la cárcel, cuántas veces lo traicionaron, y él permanecía en comunión con Dios, él permanecía orando, enfocado, y él decía, yo no nací para ser esclavo, yo nací para ser rey, porque el Señor me habló y de cada sueño que, imagino José, ¿verdad?, en la cárcel, de cada sueño que Dios me habló, Dios me decía que yo iba a ser rey y que mis hermanos se iban a inclinar ante mí. Y un día yo lo voy a ver con mis ojos. Tienes que declarar la promesa que Dios ha hablado a tu vida. Cuando las circunstancias, cuando el enemigo comienza a zarandear. Porque Satanás va a querer zarandearte. Satanás va a querer desviarte del propósito. Satanás va a ir al trono de Dios a pedirte como a trigo, a zarandearte. Amén. Va a querer quitarte el llamado, va a querer desenfocarte de ese llamado. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso fue lo que le pasó a este pueblo, aleluya, cuando estaban en el tiempo de Ageo. Se desenfocaron. Dicen que empezaron a construir sus propias casas, comenzaron a construir sus propios muebles. Pero el templo de Dios lo habían dejado en ruina, lo habían dejado olvidado. Mira qué terrible. Y dice que por eso les vino sequía. Dice que la lluvia dejó de caer. La tierra ya no daba su fruto. Y ellos se afligieron y comenzaron a consultar a Dios qué era lo que estaba sucediendo. Especialmente los sacerdotes. Comenzaron a preguntarle al Señor qué era lo que estaba pasando. Pero llegó un momento de sufrimiento a la vida de esas personas. Porque ya no estaban comiendo, ya no tenían bebida, ya no tenían agua. Y yo te digo porque a mí Dios me ha hecho pasar por desiertos así y no es fácil. Pero es necesario el sufrimiento hacia nuestra vida para que nosotros crezcamos. Es necesario que nosotros vengamos y le digamos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad. Y tal vez el Espíritu Santo nos está hablando de una y de otra forma. Oh, Kenda, y Amanso Queiro, Kenda. Hay un varón que Dios lo está llamando para ser pastor. Y tú no quieres porque te has conformado aquí, Amanso Queiro, con lo que tienes. Y me dice el Señor, dile a este que yo lo estoy llamando para ser pastor, para que pastoree mis ovejas. Porque ya pasó el tiempo del misionero, ya pasó el tiempo donde anduviste de lugar en lugar. Hoy es un tiempo donde yo te voy a establecer, dice el Señor. Pero es necesario que te enfoques en lo mío. Es necesario que atiendas a mi llamado, dice el Señor. Aleluya. Yo no sé con quién Dios está hablando, pero esta palabra es para ti, pastor, para ti, tú que estás. Tú tal vez que no estás ahorita en un momento fijo, en un lugar fijo, pero ya llegó el tiempo en el que Dios te va a establecer.
en el que Dios te va a poner como pastor para que pastorees las ovejas. Aleluya, gloria a Dios.